Buenos días, le damos la bienvenida a una nueva sección de Animales con Derechos, en la cual vamos a hablar principalmente de libros, películas y varias manifestaciones culturales que van a servir siempre para defender los derechos de los animales. Esta sección principalmente la vamos a llevar mi compañera Carmen Ibarlucea y un servidor, Sandro Sara. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, Sandro. Pues contenta porque creo que esta sección es importante para poner los fundamentos del antiespecismo, de un conocimiento del pensamiento que nos ha traído hasta aquí. Sí, efectivamente, en uno de los libros del cual vamos a hablar más tarde, La hamburguesa que devoró el mundo, una de las cosas que comentan hacia el final es que en la lucha por los derechos de los animales falta acción y sobra literatura. Realmente esta es una cosa un poco irónica, es decir, la literatura nunca falta, la literatura da los fundamentos para poder pensar y actuar en la defensa de cualquier lucha. Entonces vamos a ver cuáles han sido los textos fundamentales en la historia de la literatura, y no solamente los que hablan únicamente de antiespecismo, sino algunos que también en la cultura en general, en la literatura en general, pero van a aportar cosas muy importantes, aún no estando centrados únicamente en la defensa de los derechos de los animales. Efectivamente, porque siempre ha habido intuiciones. A mí me gustó mucho saber, por ejemplo, que la escritora de Mujercitas, que es un libro ampliamente conocido, que en el cine hay muchísimas versiones, pero ella se crió en una comuna que ni siquiera admitía la atracción animal. O sea, cultivaban sus alimentos y movían sus máquinas con la fuerza de las personas. Y obviamente no comían animales. Esto era en el siglo XIX en Estados Unidos y fue un experimento que fracasó, seguramente porque a la tecnología todavía le faltaba mucho. Pero saber que ya había gente intentando poner en práctica este sueño de mundo ideal te da la certeza de que no estamos solas y que esa intuición ha estado desde mucho antes. Sí, de hecho, en el siglo XIX, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, cuando se le da el gran empuje al desarrollo del movimiento de bienestar animal, porque realmente todavía no podemos decir que hablaban única y exclusivamente de derechos de los animales, pero sí pensaba que los animales, aún siendo explotados, aún siendo utilizados, no tenían que ser maltratados. Sí, pero por eso vamos a ir a las raíces. Y Sandro se lo ha preparado mucho mejor que yo y vamos a remontarnos a hace por lo menos 2000 años. Sí, entonces, tenemos que ver, en esta sección vamos a hablar principalmente de pensamiento occidental, y Occidente, el pensamiento actual occidental prácticamente se desarrolla en los últimos 2000 años. En los últimos 2000 años, ¿por qué? Porque prácticamente la Iglesia toma con exclusividad el poder del pensamiento filosófico, que pasa a ser pensamiento teológico, y prácticamente todas las decisiones se toman pensando en que Dios es el que dice lo que tenemos que hacer en esta tierra. Entonces, los grandes poderes políticos en Europa son Europa y el Cercano Oriente, son dos grandes imperios que se fundan aproximadamente en el tercer siglo después de Cristo, y son el imperio Sagrado Imperio Romano de Occidente y el Sagrado Imperio Romano de Oriente.
El de Occidente dura pocos siglos y llegamos a lo que después se llama medioevo. Y a lo largo del medioevo realmente prácticamente todo el pensamiento antiguo queda en el olvido, queda relegado a las bibliotecas. En cambio, en el Sagrado Imperio Romano de Oriente, que está en Constantinopla, que es la odierna Istambul, se mantiene hasta prácticamente 1400. ¿Qué ocurre en 1400? Que por una cantidad de guerras y de temas comerciales que no vamos a explayarnos hoy, pero resulta que cae el imperio y todos los intelectuales que de una u otra manera habían preservado la cultura clásica, la cultura greco-romana, escapan y van a Italia y posteriormente también a Francia y a España. Y entonces traen el pensamiento antiguo, el pensamiento que crea lo que se ha llamado después el Renacimiento de la cultura, de las artes y el humanismo. El humanismo se plantea en que ya no tiene que ser Dios o únicamente Dios el que toma decisiones y el que marca las directrices del ser humano, sino que el ser humano. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Que se crea el antropocentrismo. Ahora, el antropocentrismo hace que el hombre es el centro de todas las cosas, el que toma las decisiones. Pero lamentablemente no son todos los hombres. Sí, hay que recordar que las mujeres estábamos ahí por los pelos, porque todo se dilucidaba en torno a tener o no tener alma. Y como era un pensamiento que partía de los hombres, androcéntrico, empezaron a debatir si las mujeres teníamos alma y se decidió por un voto a favor de las mujeres que teníamos alma. Si hubiera ganado el que no teníamos alma, esto del machismo ya hubiera sido un descontrol, porque entonces ya sí podrían habernos vendido y puesto en granjas, porque no teníamos ese derecho a ser consideradas criaturas de Dios. Pero nos salvamos las mujeres, no así otros grupos humanos, como las personas del África subsahariana, a las que ante una diferencia mínima como es el color de la piel, se las consideró sin alma y podían ser vendidas y compradas. Sí, entonces, si esto era lo que ocurría con algunos seres humanos, o por ser mujeres, o por pertenecer a otra raza, imaginemos lo que ocurría con los animales. Uno de los puntos de inflexión probablemente después del humanismo, vamos siempre a vuelo rasante porque no podemos detenernos en 2000 años de historia, pero en el siglo XVII surge un gran pensador, Descartes, Cartesio, que vuelve a desarrollar, se empieza a cuestionar toda la academia, toda la filosofía que se estudiaba en un círculo académico y empieza a hablar de los animales. Y cuando empieza a hablar de los animales, él extiende su pensamiento de pienso, luego existo. Como él asume que los animales no piensan, por lo tanto piensa que decide que los animales no existen como seres pensantes y como seres sintientes. Lo de seres sintientes es algo que usamos nosotros hoy en día en el siglo XXI, pero en ese momento él prácticamente dice que los animales son máquinas, que pueden hacer cosas mejor que los seres humanos, así como un reloj da la hora
de una manera más precisa de lo que puede hacer un ser humano, pero que no sienten. A raíz de eso, él empieza a hacer la vivisección, empieza a destrozar cruelmente animales para ver cómo funcionaban por dentro, asumiendo que no sentían en absoluto, que no tenían dolor, que lo único que tenían era reflejos condicionados. Y por lo tanto, a partir de ese momento, eso es un punto de inflexión en que se decide que los animales no humanos no tienen alma, no tienen sentimientos, no tienen pensamientos, no tienen emociones y no tienen ni siquiera sensibilidad para sentir dolor. No padecen. Y sobre eso se basa prácticamente todo el sistema de explotación moderno de los animales. Pero desde el primer momento empieza a haber voces que van en contra. Sí, y a mí me alegra decir que una de estas primeras voces es una mujer, es una pensadora también del siglo XVII, contemporánea de Descartes, que escribe un libro que podemos encontrar en ediciones Siruela, ¿cierto? Sí. Sí, y que desafía esa visión mecanicista del mundo y de los animales, esa visión simplista, y se opone a la vivisección, se opone a causar dolor, porque ella defiende desde su planteamiento filosófico mucho más integral que solo basta con mirar a los animales para entender que aunque de una manera distinta a los seres humanos, porque la ciencia estaba en pañales, obviamente, y pensábamos que esta capacidad de hablar y de fabricar herramientas era solo nuestra, pero ella percibe que esas otras vidas también son capaces de sentir alegría, de disfrutar de buenos momentos y obviamente de sentir dolor. Y le hace frente al pensamiento mecanicista y firma además con su propio nombre este libro, y eso ya es una actitud también muy rebelde para la época, porque se consideraba que las mujeres no tenían capacidad de pensar tan bien como los hombres, y se consideraba inmoral que leyeran y mucho más que escribieran. Así que a lo largo de la historia nos vamos encontrando con mujeres de la historia próxima, con mujeres que escriben muy bien, pero no se atreven a firmar con su nombre. Y en cambio, Margaret Cavendish, ella publica con su propio nombre este enfrentamiento a Descartes. Y también se plantea un mundo más humano para todas las personas, no está de acuerdo con el sistema penitenciario y plantea una pequeña utopía, no muy ambiciosa a ojos nuestros de hoy, pero sí relevante para entender que aunque no tengamos una gran cultura, sí podemos tener unas intuiciones muy válidas de lo que es la naturaleza que habitamos. Sí, porque es muy interesante que ella publica en un mismo volumen unos textos filosóficos, se llaman Observaciones sobre Filosofía Experimental, y también una novela al uso, como las novelas de aventura de la época, y plantea que hay una mujer que va a otro mundo, ¿no? Una cosa muy, muy real, o sea, están entre la fantasía y la ciencia ficción, y va a otro mundo que la raza dominante, la especie dominante, no son los humanos. Sí, plantearse, ahora estamos acostumbradas a plantearnos estas
utopías y distopías continuamente con las series de televisión o los cómics, pero en el 1666, que es cuando aparece su primer libro, no era tan común pensar este tipo de cosas. Sí, porque además es una cosa que va a un mundo donde la especie dominante son animales no humanos. Y bueno, la novela vale la pena leerla y plantea de que hay esta mujer que va al otro lado, llega a este país, a este otro mundo, y se plantean invadir nuestro mundo, o sea, el mundo, Sí, esta tierra, sí. sí, Y, y prácticamente después plantean que, claro, ella no logra escaparse a los pensamientos de la época, según a los cuales se pensaba que la mejor forma de gobierno era una monarquía absolutista, que decidiera que hubiera un rey o una reina, en este caso madre, que pensara por el bienestar de todos sus súbditos. Pero es muy interesante que en el otro mundo no hay no hay esta forma, humanos, sino sí, que hay animales que que son se, animales pensantes. sí, y se gobiernan, tienen un sistema de gobierno. Y ella obviamente era una mujer culta, muy culta para su época, que hablaba varios idiomas y que tenía una vida privilegiada. Eso es lo que ahora llamamos el feminismo blanco. Pero, pero ahí estaba la mujer luchando consigo misma en pleno siglo XVII y luchando contra la opresión de una forma de vida que en realidad nos ha encerrado. Nos ha encerrado en un mundo cartesiano muy limitado. Sí, porque también, además de una mujer culta para su época, pero además una cultura laica, porque antes que ella ha habido otras grandes mujeres Sí, cultas, podemos decir doctoras de la iglesia, pero tenían que estar enclaustradas literalmente dentro de un sistema monacal para poder pensar y poder escribir. De otra manera no lo hubieran podido hacer. claro. Sí, el mismo Descartes del que hemos estado hablando siempre se mimetiza, nunca se opone declaradamente al pensamiento dominante que era la Iglesia Católica. Sí, es verdad que uno lo lee y dice, todo te está llevando a que Dios no existe y en cambio al final hace como una pirueta en el vacío para concluir que Dios es el principio de todo. Sí, no quería que le pasara lo mismo que le pasó a Galileo, que era científico y fue en contra de toda la filosofía tolemaica, de toda la filosofía, la teología oficial de la Iglesia Católica del momento y terminó totalmente censurado y teniendo que retractarse de todas las declaraciones científicas que había hecho. Margaret Cavendish en ese sentido es mucho más valiente porque es laica, Sí, totalmente. y a mí me alegra muchísimo que hayamos podido empezar esta biblioteca básica antiespecista, vamos a llamarle así, con una mujer, que es algo bastante sorprendente. Pero vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar de un hombre, porque estamos a favor de la paridad. Y un paso más y llegamos a Henry Salt. Sí, vamos a hacer un salto a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX ya en Inglaterra se habían hecho, entre comillas, grandes avances, por lo menos en la consideración del bienestar de los animales, es decir, los animales eran tratados de una manera brutal en Inglaterra, pero había algunas voces que querían que no siguiera siendo así. Y en Inglaterra empiezan a surgir movimientos de bienestar de los animales, de defensa de los derechos de los animales, aunque todavía no los declararan así, e incluso empiezan a surgir los primeros movimientos vegetarianos que no querían ser llamados así. Ellos hablaban de
reformismo de la alimentación, es decir, querían dejar de consumir alimentos de origen animal y pensaban que eso iba a ser una reforma. Podríamos casi decir que vegetariano era un término que empezaron a usar los que se oponían, los que ridiculizaban la alimentación basada en plantas y que después, bueno, de una u otra manera fue asumido como el término normal para decir quienes se alimentan solamente de plantas. Sí, es curioso, siempre pasa lo mismo, ¿no? El feminismo también era en principio un insulto que ridiculizaba a las mujeres que reclamaban tener la misma dignidad de persona y ser reconocidas, o con el movimiento gay después, que esa manera de decir era para ridiculizar, pero estos movimientos minoritarios asumimos con alegría estos insultos, los incorporamos a nuestro día a día y hasta hoy día vamos alegremente con nuestras etiquetas. Sí, volviendo a Henry Sartre, él escribió más de 40 textos, se involucró en diferentes organizaciones de defensa de lo que después hubo que llamar vegetarianismo. Inició también algunas acciones legales para que se aceptara tanto la protección de los animales como la protección la implantación de políticas de bienestar animal. Lamentablemente de esos 40 textos en castellano solamente hay 2. Hay uno que ha sido publicado recientemente, en defensa del vegetarianismo, por Editorial Catarata, que también publicó hace más de una década la defensa de los derechos de los animales. Esta edición en particular es una joya, tiene un prólogo de Carlos Tuñón donde contextualiza totalmente de una manera exhaustiva cuándo se publicaron estos textos, porque esta es una recopilación de diferentes textos y también incluye otros textos muy interesantes y tiene un epílogo que a su vez contextualiza lo que es hoy en día la defensa de los derechos animales por el filósofo S. Páez, que es otra brillante voz que esperamos en algún momento de poder traer también aquí a este estudio y a vuestro canal Animales con Derecho. ¿Quieres comentar algo más de este? Yo debo decir que a Henry Salt no lo conozco por haberlo leído, lo conozco por los memes. Claro. Porque tiene muchas sentencias de esas que son como mensajes rápidos, pero que te llegan como un golpe en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, cuando dijo los derechos de los animales considerados en relación con el progreso social. O sea, una sociedad que progresa es una sociedad que tiene en cuenta los derechos también de los animales con los que convive, porque esa crítica que nos hacen a veces a las personas que defendemos los derechos de los animales y nos dicen: es que los animales deberían estar libres y no deberíais tener ni perros. Ya, pero es que antes de esos 2000 años las personas ya habían domesticado animales y hay animales que ya no pueden vivir si no viven con nosotras. Y eso no significa que no tengamos que atender a sus necesidades individuales. Y creo que hacer una consideración social respecto a nuestro progreso como sociedad, poniendo el foco en cómo nos relacionamos con los animales, es algo muy moderno del pensamiento de Henry Salt. Y luego esas cosas que nos gusta poner en las pancartas, ¿no? Si la justicia no incluye a los animales, no es justicia en absoluto. Son esas frases de esta nueva era de lo rápido, pero que a veces no están mal.
una de las cosas que queremos hacer en esta sección es justamente revertir un poco la situación porque lo hemos aprendido también de nuestros adversarios. Por ejemplo, los taurinos hablan siempre de una cita de García Lorca, de que decía que los toros son la fiesta más culta del mundo, pero nunca hablan de Poeta en Nueva York, donde García Lorca habla, hay un poema estremecedor donde narra su visita al matadero principal de la ciudad de Nueva York. Entonces, queremos revertir esa situación de que el pensamiento animalista se considera que está basado en citas. Hace unos años, recuerdo que yo pregunté en un foro público, las personas que citaban a alguien, si eran así como los taurinos, que solo se han leído, solo repiten como, aunque sea una frase, un concepto específico, repiten como un loro. Las 4 o 5 frases de alguna persona para defender sus argumentos, pregunté que si los que repetían citas en defensa de los derechos animales de ciertos autores también habían leído a esos autores en profundidad. La persona más sincera me dijo, yo de algunos autores de los cuales digo citas, he leído muchas citas, pero creo que es importante leer los textos. Leer los textos porque, por ejemplo, cuando leemos a Henry Salter, es muy divertido ver que los argumentos a los cuales se tenía que enfrentar son los mismos que tenemos hoy en día. Es decir, cuando uno dice que se ha vuelto vegetariano, surgen como hongos nutricionistas, médicos que nos dicen que vamos a vivir muy poco tiempo. Surgen algunas personas que dicen, claro, ser vegetariano te sirve si eres un intelectual que no hace esfuerzo físico. Salen otros que te dicen, claro, ser vegetariano te sirve si eres un trabajador que solo hace esfuerzo físico pero no piensa, porque tu cerebro se va a atrofiar por la falta de taurina. O sea, es increíble realmente que en 150 años siguen siendo los mismos argumentos. Sí, yo me comprometo a que para el próximo programa me habré leído al menos un libro de Henry Salter. Bueno, ahí. Sí, porque hacemos esto de manera consciente porque sabemos que también nosotras somos personas que tienen lagunas intelectuales. Sí, bueno, es que... porque afortunadamente hay mucho que conocer y mucho que saber. Sí, bueno, el planteamiento socrático es solo sé que no sé nada. Lo menos solo sabemos que sabemos muy poco. Eso es, Sí. sí. Ahora, otra cosa que hay en esta edición que tuvieron la brillantez de incluir es un texto, es una carta de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que también es una persona citada hasta el infinito. Ahora, es muy interesante pensar que Henry Salter tenía como referente a otro pensador, de cual vamos a hablar otro día, de Thoreau. Pero Mahatma Gandhi realmente, su referencia para ser vegetariano prácticamente fue Henry Salter. Y de una manera muy, muy anecdótica. Es decir, Mahatma Gandhi era vegetariano porque se lo había prometido a su madre. Pero realmente cuando él empezó a desarrollar todo su pensamiento de que la India fuera un país independiente de la dominación inglesa, él tenía como objetivo, como sueño que alcanzar que todos los indios, todos los habitantes de la India pudieran comer carne, porque eso era lo que él veía como un estatus que había que alcanzar. ¿Qué ocurre? Que él, bueno, primero se va a trabajar a África, después se va a estudiar a Inglaterra, o al revés, que no me acuerdo bien. Sí, es primero en Inglaterra, se forma como abogado y viaja a Sudáfrica para trabajar. ¿Qué ocurre cuando está en Inglaterra? Que en una de esas, casi por coincidencia, llega a un evento de una sociedad vegetariana
Y en la sociedad vegetariana está Henry Salt y escucha hablar a Henry Salt. Entonces ya rebobina, razona que eso que él estaba cumpliendo como una promesa hacia su madre, pero ve que tiene que ser un planteamiento ético que no puede ser obviado y se plantea el vegetarianismo, que después va a llevar casi hasta el final de su vida. Realmente él no era, él era lo que hoy en día llamamos ovo-lacto vegetariano, o por lo menos lacto vegetariano. Y, y es muy interesante porque entonces, muchos años después, Henry Salt le escribe a Gandhi, que ya vivía en la India, ya era el Gandhi que conocemos, ya la India era independiente, no, perdón, no, no era independiente, ya él estaba en la India, y Mahatma Gandhi le contesta y le dice que se acuerda perfectamente de la impresión, la influencia que los textos de Henry Salte y de que había conocido a esa persona y que sobre eso él había desarrollado su vegetarianismo consciente, es lo que podríamos hablar. Qué interesante, ¿ves? Yo no sabía eso. Yo sabía que había influido en su pensamiento político, en la línea de la resistencia no violenta y conseguir los objetivos a través de una vía de resistencia activa, pero no sabía lo del vegetarianismo. Qué Pues, interesante. sí, está todo muy bien tratado, tanto por Carlos Tuñón, que hace el prólogo y la traducción, como por S. Páez. Y este es un libro realmente recomendable de la editorial Catarata. Sí. Ahora, como queremos volver un poquito más cerca, vamos Sí. a hablar de algún contemporáneo nuestro y posiblemente, aunque la mayor parte de los textos de derechos de los animales son en otros idiomas, principalmente en inglés, pero hay grandes voces y grandes editoriales que están haciendo un trabajo enorme en lengua castellana. Sí. Y una de las editoriales es claro, Say Valdés, que es una em, editorial muy recomendable que consideramos que hay. Y, y- y a Javier Morales lo hemos tenido aquí en Cultura Animal, hablando de su faceta de escritor de ficción. También hemos hablado con él sobre su proceso para llegar a ser vegano, pero es que ahora en la Feria del Libro va a presentar este nuevo título, La hamburguesa que devoró el mundo. Y, él lo ha llamado un panfleto. Y lo hemos hablado Alexandro y yo y estamos muy contentas de tener un panfleto. Porque realmente el panfleto, la palabra panfleto hoy en día se considera un término despectivo, pero realmente grandes textos en la historia de la humanidad que han tenido una influencia enorme han sido panfletos. Hay uno, el primero de otra vegetariana también, que es Mary Wollstonecraft, espero haberlo pronunciado bien, es La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que fue una respuesta de Mary Wollstonecraft a la vindicación de los derechos del hombre, que a ella le chirriaba mucho y publicó La Vindicación de los Derechos de la Mujer. El manifiesto del Partido Comunista era un panfleto y es un texto que, quieran o no quieran, pero ha tenido una influencia enorme en la situación laboral de hoy en día. Entonces, Sí. panfleto es reivindicar. Es un estilo de escritura sencilla, accesible, que está bien fundamentada y que te ordena en la mente pensamientos que a lo mejor uno los tenía un poco en revoltijo. Y yo estoy muy contenta de
de tener relación con Javier Morales porque me declaro fan. Yo estoy a favor de ser fan de las personas buenas. Y Javier publicó hace algunos años un libro que que se llama, todavía se puede encontrar, El día que dejé de comer animales. Y ese es un libro entrevista. Él entrevista a unos cuantos activistas por los derechos de los animales y él era así como un recién llegado. Ahora él ya tiene una trayectoria, tanto como escritor, yo lo recomiendo porque me gusta mucho. Bueno, no que me guste mucho, digo, considero que es muy bueno. Y, eh, y este es un panfleto ecoanimalista, o sea, él le preocupa que hoy en día hay dos grandes movimientos que son el movimiento ecologista y el movimiento animalista que tienen encuentro y desencuentro. Y él en estas 100 páginas eh, cos- expone de una manera realmente irrefutable los argumentos por qué hay que ser animalista y hay que ser ecologista. Sí, es un libro que hace de manera también con su toque de humor un recorrido y nos habla de, por ejemplo, está el capítulo del ADN en la escena del crimen que nos sitúa en nuestras vicisitudes acerca de la alimentación. Sí, tendríamos... ¿No? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, claro. Y después, al final, se ha dado el tiempo de convocar a algunas personas para que contáramos un poco, y me encanta que me haya incluido porque leyendo con quien comparto este final me siento un poco abrumada y está muy bien ver estos matices que a veces se nos hacen grandes obstáculos a las personas entre la ecología y quien defiende los derechos de los animales. En este canal lo que intentamos es precisamente limar esa brecha, porque entendemos que todas las personas jugamos un papel importante en la liberación de los animales. Pero él ha tomado esta iniciativa, esta perspectiva, y es muy interesante. Creo que Sandro nos quiere leer algo. Bueno, básicamente me gustaría que lo leyeras tú, las 5 preguntas. O sea, esta sección que describía Carmen es que le ha enviado a unas 50 personas 5 preguntas, que todos contestaran esas 5 preguntas. Muchos obviamente no han tenido el tiempo de hacerlo o la gana, pero los que han contestado son todas experiencias que es interesante resaltar. Creo que por lo menos las 5 preguntas las puedes leer. Sí, está bien porque así también ustedes que siguen el canal pueden responderlas. La primera pregunta, ¿te consideras ecologista y por qué? La segunda, ¿te consideras animalista y por qué? La tercera pregunta, ¿crees que hay conflictos entre el mundo ecologista y el animalista? Cuarta, si tu respuesta es afirmativa, ¿por qué crees que es así? ¿Crees que podría haber puntos de encuentro entre ambos movimientos? Y la quinta y última, ¿eres socio o militas en alguna organización? Y esa la deja abierta. No dice qué tipo de organización tiene que ser. Sí, una de las cosas grandes que yo veo de este libro es que me recuerda a un político y pensador alemán que decía que la función del lenguaje no tiene que ser que haya
posibilidad que se entienda lo que uno dice, sino que sea imposible que no se entienda lo que uno dice. Y realmente este libro de Javier Morales cumple con ese objetivo. O sea, es muy difícil oponerse, refutar cualquiera de las cosas que él trae. Obviamente, él trae a colación textos de muchas personas, porque él es un lector infatigable y lamentablemente yo no soy así, me canso mucho leyendo. Pero es muy interesante porque nos remite a una cantidad de estudios irrefutables que hacen ver que hay que ser animalista y hay que ser ecologista. Y yo creo que la verdad que deberíamos de dejar la próxima autora que teníamos pendiente, que además es la Sí, que hace el epílogo. el epílogo de este libro, Marta Tafalla. El prólogo es de Ruth Toledano. A ambas esperamos tenerla muy pronto aquí. Sí. ¿Sí? Y bueno, creo que vamos a despedir por hoy el programa y anunciar que en el próximo vamos a hablar de Marta Tafalla. Hablaremos de Marta Tafalla, así que no se lo pierdan en el segundo capítulo de esta biblioteca básica antiespecista. Muchas gracias por estar con nosotros durante este ratito, por querer crecer en sus fundamentos del movimiento, y nos vemos pronto.